Dios te bendiga, mi nombre es Tamil, bienvenidos al canal de Oasis y Manantial. En el video de hoy voy a estar dando mi testimonio con la ansiedad. Como viste al principio, en este video voy a estar hablando sobre mi testimonio con la ansiedad. Quiero comenzar hablando primero sobre los síntomas que yo viví cuando estuve con la ansiedad. Y el primer síntoma que la ansiedad a mí me presentó fue que unos días antes de los ataques de pánico, como 1 o 2 semanas antes de pánico, yo recuerdo que yo me levantaba a medianoche, de madrugada, con muchas palpitaciones y caía como sentada en la cama. Y sentía que me faltaba el aire, me levantaba como asustada y no entendía por qué, simple y sencillamente sucedía. Me levantaba, me sentaba, esperaba que como que todo pasara y me acostaba de nuevo a dormir. A las 2 semanas de tener esos síntomas, yo recuerdo que vinieron entonces lo que se conoce como los ataques de pánico. La ansiedad se deriva de la depresión y de la ansiedad salen los ataques de pánico. Los ataques de pánico son, como lo dice la palabra, es un momento donde tu cuerpo entra en pánico y tu cuerpo piensa que tú estás en un peligro inminente, y al pensar que tú estás en un peligro inminente comienza a tener ciertos síntomas. En mi caso, los síntomas que yo llegué a tener en los ataques de pánico era que me faltaba el aire, me daba mucha calor, se me iban las ganas de comer, no me estaba alimentando bien, sentía que no podía estar en un solo lugar y tenía que seguir como que caminando. Recuerdo que el más común que me daba era que yo sentía que el lugar donde yo estaba, yo me comenzaba a sentir como que se iba empequeñeciendo, como si las paredes de ese lugar me fueran a aplastar. Recuerdo que cuando me dio un ataque de pánico, había tráfico, había tapón en el expreso. Y yo recuerdo que ese ataque de pánico yo tuve que bajar los cristales y prenderle el aire a toda intensidad, porque yo sentía que hacía un calor tan fuerte que yo me iba a morir asfixiada. De hecho, ese es uno de los síntomas principales que yo tuve, sentimiento de asfixia. Un calor insoportable, a veces podía estar el clima normal o haciendo frío quizás, y yo comenzaba a sudar por el calor que me daba el ataque de pánico. Yo recuerdo que en una ocasión llegué a donde yo vivo, en el complejo donde yo vivo, al final de la calle hay una piscina, y yo recuerdo salir de mi casa corriendo, llegar a la piscina y tirarme con toda mi ropa de lo desesperada que me sentía en un ataque de pánico. Aparte de eso, muchas veces me metía a la ducha así, o sea, porque el calor era tan intenso, la ansiedad era tanta que necesitaba meterme a la ducha y mojarme el pelo, mojarme toda para ver si el agua me calmaba. Luego aprendí que los ataques de pánico solamente duran unos 5, a veces 10 minutos y ya, y se van. Los ataques de pánico son cosas que van y vienen. Pero te puedo decir que cuando aprendes a controlarlos, llega un punto en tu vida en que cuando ya conoces los síntomas, lo trabajas y no te dan. Otro de los síntomas bien fuertes que tuve cuando estuve pasando un proceso intenso de ansiedad fue el insomnio. Tuve muchos días sin dormir. Noches enteras, días enteros sin dormir. Y yo recuerdo que la parte de la noche es la más difícil, pues porque todos están durmiendo, todo está oscuro, no tienes con quién hablar. Por lo menos cuando a mí me dio la ansiedad, literalmente yo no podía prender televisor, incluso el televisor que estaba en mi cuarto lo saqué, desde ahí no hay televisor en mi cuarto. No toleraba incluso entrar a las redes sociales, porque esa ansiedad me creaba un pánico a todo, a los celulares, a las redes sociales, a ver películas. No podía ver películas, no podía ver televisión, ni siquiera podía estar cerca del televisor porque, no sé, recuerda que
La ansiedad y los ataques de pánico son miedos irracionales que llegan a tu vida y te atacan. Y yo recuerdo que los insomnios para mí fueron difíciles. Y yo recuerdo que cuando a mí me daba insomnio, en una parte, porque la ansiedad para mí se dividió como que por etapas. Y en esa primera etapa, que es la más difícil, que no podía dormir, yo recuerdo que ahí se me prendía el modo limpieza. Y a esa hora era que yo barría, que yo mapeaba, que yo creo que mi casa cuando más limpia he estado en toda mi vida fue cuando estuve viviendo esa primera etapa de la ansiedad, porque yo sentía que yo necesitaba hacer algo o si no, la ansiedad me iba a matar. Aparte que también yo decía, si yo hago muchas cosas, me va a dar cansancio y el cansancio me va a dar sueño, pero no. Mi cuerpo sí se cansaba, pero no lograba conciliar el sueño. De hecho, mi primera etapa de ansiedad, yo no podía dormir en mi cama con mi esposo. No soportaba estar en la cama. Todo ese tiempo cuando dormía, que realmente no dormía, simplemente me recostaba a cerrar los ojos y tratar de no pensar. Lo hacía en la sala, me recostaba en el sofá, porque sentía que no podía dormir en la cama. Y fue un proceso difícil. Y ahí entonces comienzo a descubrir que era un proceso. De ahí pasamos entonces a la segunda etapa. Cuando todavía estoy en la primera etapa, recuerdo que estaba en mi trabajo y recuerdo que le comuniqué a mi jefa la situación con la que estaba sucediendo, estaba pasando. Y ella me dijo, refiérete a este compañero, porque este compañero lo vivió. Y pues me siento a hablar con el compañero y él me dio un número de teléfono de un centro donde estuve terapias por una semana intensiva. Dentro de esas terapias eran terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, que de eso voy a estar hablando más adelante. Era de todo tipo de terapias, grupal, escuchábamos las situaciones de los demás y buscábamos ver cómo los demás lo estaban trabajando y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que él me decía es, eso te va a ayudar, lo cual fue cierto, me ayudó mucho. Y otra de las cosas que me decía, diache, lo peor es la noche, porque tú miras el reloj y las horas no pasan. Cuando él me dijo eso, yo dije, ok, la clave está en no mirar el reloj. Y si tú estás pasando ansiedad, y por eso es que estás mirando este video, y no estás pudiendo dormir en las noches, mi primera recomendación es no mires el reloj. No lo hagas. Eso te va a dar más ansiedad y eso lo que va a hacer es que te vas a sentir peor. No lo hagas. Aunque no lo creas, el limpiar la casa de noche me ayudó un montón. Porque como estaba haciendo algo, mi mente se entretenía y mis niveles de ansiedad no era que bajaban a los niveles deseados, pero bajaban bastante y el tiempo se me iba más rápido. La segunda etapa fue cuando comienzo el tratamiento. Ese tratamiento de una semana no fue que me quedé en un lugar, fue parcial. Yo iba en la mañana, o sea, me llevaban en la mañana, porque ese episodio que yo les conté ahorita de que estaba en medio de un tapón y me dio ataque de ansiedad fue precisamente yendo a ese centro por primera vez y me di cuenta que no podía conducir, no podía manejar, no podía guiar. Necesitaba que alguien me llevara. Pues me llevaban en las mañanas y me recogían en la tarde. En ese lugar no es que te daban almuerzo, porque no te daban almuerzo, pero sí siempre había sus merienditas y sus cosas. Yo también llevaba mi comida, mi almuerzo, ahí tenían una nevera y los ponía. ¿Cómo me ayudó la terapia psicológica? Pues te explico. El cuerpo se compone de alma, espíritu y obviamente tu cuerpo. Somos seres integrales. Y cuando se afecta uno, se afectan todas. Ahí yo aprendí que incluso cosas que yo comía me causaban ansiedad. Por ejemplo, aprendí que el exceso de cosas que crean mucosa, como por ejemplo la leche, como por ejemplo el plátano verde, el guineo, el cual amo,
crean tanta mucosa, entonces por ejemplo, eso es por darte ejemplo de cosas que aprendí, crean tanta mucosa dentro de tu cuerpo que pueden hacer que estén presionando cosas en tu sistema nervioso. Recuerda, yo no soy doctora, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo simplemente te estoy hablando de mi testimonio y te estoy hablando de mi experiencia. Me di cuenta que, por ejemplo, si yo me comía un yogur que me encantaba, me activaba los ataques de pánico. Yo no encontraba una lógica con la otra, pero después la encontré y me di cuenta de que sí. Como les decía, esto es una alma, cuerpo y espíritu. También dentro de las cosas que yo trataba de hacer y no podía era hincarme de rodillas y orar, no podía. Eso no quiere decir que deje de orar, porque sí, a lo mejor a las tantas de la noche cuando estaba barriendo o estaba mapeando, estaba como que, Señor, ayúdame, Señor, por favor, y trataba de mantener esa comunicación con Dios. Pero volviendo a lo psicológico. La terapia psicológica aprendí a tener técnicas de respiración. A veces los ataques vienen porque llevas una vida tan acelerada cuando literalmente no estás respirando bien. Y aprendí a respirar. Aprendí a desechar pensamientos. Una de las cosas que hacen los ataques de pánico y la ansiedad, sobre todo la ansiedad es la que provoca los ataques de pánico. La ansiedad se provoca por muchos pensamientos que a veces son irracionales, que le estamos dando cabida. Y al darle cabida a esos pensamientos irracionales es que nuestro cuerpo comienza a estar a la defensiva. Por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético, un pensamiento que quizás te pueda llegar a tu vida que quizás es irracional es mañana va a temblar, mañana va a haber un terremoto. Y hablo de esto pues porque por lo menos yo vivo en Puerto Rico y en el mes de enero hubo un terremoto en el área sur. Y a lo mejor uno se queda, ay, va a temblar, va a temblar, va a temblar. A veces uno crea como que ese trauma. Si tiembla o no tiembla, la realidad es, tú no tienes control, yo no tengo control, nadie tiene control de si la tiembla tierra o deja de temblar. De hecho, que la tierra tiemble es algo totalmente normal. Si hablamos de geografía, originalmente nosotros éramos un supercontinente y debido a los múltiples terremotos fue que se crearon los continentes, pero eso es otro tema de historia del cual no voy a hablar. Al punto que quiero llegar es, cuando lleguen esos pensamientos irracionales, uno tiene que llegar a un punto en que uno tiene que descartarlos, pero uno tiene que descartarlos de una manera sabia. Por ejemplo, uno tiene que pensar, ¿esto lo puedo controlar o no lo puedo controlar? Si lo puedo controlar, que realmente lo pueda controlar o lo pueda trabajar, pues idear un plan o una idea de cómo se puede trabajar. Pero si no lo puedo controlar, no lo puedo controlar. Para ese pensamiento irracional, en un terremoto, ¿qué puede suceder? O que muera o que sobreviva. Si muero, ¿mi alma está preparada para ver a Dios? O si me muero, no voy a ver a Dios y voy a ir para otro lugar. Pues quiere decir entonces que solo tengo que trabajar. Si sobrevivo, tengo alimentos, no tengo alimentos, mi red de apoyo, ese tipo de cosas, entonces uno las planifica. Y así es como, por darte un ejemplo, cómo entonces uno comienza a trabajar con esos pensamientos. La ansiedad viene a raíz de sobrepensar las cosas. Y a veces el sobrepensar en las cosas, cuando uno se siente impotente ante esos pensamientos, tu cuerpo se pone a la defensiva y de ahí es que viene la ansiedad. Y esas son las cosas que el psicólogo me ayudó a trabajar. Ahora quiero hablarte sobre dentro de los tratamientos, la terapia psiquiátrica. Ay, la terapia psiquiátrica. Dentro del centro, pues obviamente pues había un psiquiatra y te voy a contar, pues te sigo contando mi testimonio. Primero me atiende un psiquiatra. Yo estaba en negación en que yo no quería tomar ningún tipo de medicamento. Pero después yo me puse a pensar y yo dije, ¿sabes qué? Si tú quieres salir de esta situación, Camil, porque esto es alma, cuerpo y espíritu, tienes que empezar a buscar información, empezar a estudiar, empezar a ver cosas, empezar a escuchar y pensar y ver qué vas a hacer. Voy donde el psiquiatra
Y el psiquiatra me pregunta cuáles son mis síntomas y yo le cuento cuáles son todos mis síntomas, que ya se los conté a ustedes. Y después me dice, ok, pues te voy a recetar esto y te voy a recetar esto y te voy a recetar esto. Entonces me recetó una pastilla que era un antidepresivo es como un tipo de relajante o algo así. Y yo realmente estaba como que las tomo, no las tomo nada. Yo dije, pues nada, voy a ir a la farmacia. Fui a la farmacia, las busqué. Al otro día me las tomé, o sea, por la noche, esa noche me tomé una que me tocaba y me di cuenta que sí, que por lo menos no me ayudó a dormir toda la noche, pero dormí algo esa noche. Y la que me tocaba por el día, que era el antidepresivo, me la tomé. Cuando yo me las tomo, yo recuerdo que yo estaba en la farmacia y yo en mi mente le hice esta oración al Señor. Yo estoy en medio de este proceso y tú has permitido, Señor, que yo esté en este proceso. Porque las cosas que pasan en nuestra vida, tú las permites, Señor. Y tú las permites no para que nos muramos en el proceso, no para que nos quedemos estancados en el proceso. Los procesos son necesarios en nuestra vida para aprender, para desarrollarnos. Y yo le decía al Señor, yo no quiero darle la gloria a una pastilla. No, yo gracias a la pastilla tal salí de la ansiedad. Señor, yo voy a hacer caso. Pero yo no quiero darle la gloria a una pastilla. Yo quiero darte la gloria a ti. Porque tú permitiste que yo entrara aquí. Tú estás conmigo en este proceso y tú me vas a sacar al otro lado. Me tomó el otro día por la mañana la pastilla. Y recuerdo que antes de tomarme la pastilla por la mañana, yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad o no es tu voluntad que yo me la tome, algo tú vas a hacer. Tú me vas a dar una señal, tú me vas a hablar a través de alguien, algo tú vas a hacer. Para saber si este medicamento que me recetó este psiquiatra es el indicado. Me tomó la pastilla, estoy yendo a la terapia. Y en la terapia yo me estoy dando cuenta, en la terapia grupal yo me estoy dando cuenta que yo no soy yo, que yo estoy en una boda. Y yo lo que quería era dormir. Y aparte de dormir yo me di cuenta que la misma pastilla me estaba dando más ansiedad. Yo estaba en un cuarto rodeada de gente y yo lo que quería era salir corriendo. Y yo me di cuenta, esta no soy yo. Busco mi celular. Y yo dije, ok, yo no soy muy fanática de entrar a buscar redes sociales ni nada, pero voy a entrar al buscador y voy a empezar a buscar los efectos secundarios de esta pastilla porque esto no está bien. Y cuando empiezo a leer los efectos secundarios de esa pastilla, efectivamente, todo lo que yo estaba sintiendo era parte de esa pastilla. Pero con todo eso yo tenía la duda dentro de mí, si la sigo tomando o no la sigo tomando. Y yo dentro de mi mente con la bobera y con la ansiedad y con todo, yo, Dios mío, Señor, ayúdame, me la tomo, no me la tomo, ¿qué hago? Recuerdo que por la tarde, al final del día, el que me iba a buscar era mi mamá, ya que mi esposo estaba trabajando. Y cuando estoy afuera, o sea, que estoy saliendo con mi mamá, le digo a mi mamá, mami, esta pastilla como que no me gusta porque me siento peor con las pastillas que sin las pastillas. Entonces, detrás de mí venía una chica que también estaba con nosotros en las terapias y ella me paró. Ella me dice, perdona que me meta a tu conversación, es que te estaba escuchando y en algún momento yo llegué a tomar esa pastilla. Mi recomendación, me dijo ella, déjala. Esa pastilla en particular yo me la empecé a tomar y a mí me trajo a mi vida ideas suicidas. A nivel de que yo quedé recluida en una institución por las ideas suicidas que tenían y ahí descubrieron que esas ideas suicidas que ya tenían venían a raíz de ese medicamento. Y yo dije, lo que yo le había orado al Señor, Dios me lo está cumpliendo. O sea, esta es la señal de que esta pastilla no me la debo tomar. Sí, la pastilla de por la noche, sí me la seguía tomando. Recuerda que cuando uno comienza un proceso farmacológico, o sea, con pastillas, uno entra en ese proceso, uno no se supone que uno no lo deje de cantazo, pero como solamente me había tomado una pastilla, todavía estaba en ese espacio en el que no me la tomo más.
Si no me la tomo más no pasa nada. Pero si ya llevo tiempo tomando la pastilla, pues no la puedo dejar de cantazo. Tengo que pasar por un proceso de bajar la dosis. Esa la dejé de cantazo. Al otro día, la de por la noche, como dije, sí me la tomé porque no me ayudaba a dormir, pero me relajaba. Yo recuerdo que al otro día en la mañana, en el centro, yo pido hablar con otro psiquiatra. Y cuando me tocó otra psiquiatra, la psiquiatra se lavó las manos como Pilato. Y me dijo, pues, yo lo que puedo hacer entonces es, si ese antidepresivo no te funciona, recetarte otro. Y si las de por la noche te están ayudando un poco, pues eso te las dejo. Y yo me quedé como que, gracias. Lindo día. Cuando salgo de ahí, que tuve mis terapias psicológicas, que me ayudaron un montón, mis terapias en grupo, que también me ayudaron un montón. En esta segunda etapa todavía me daban los ataques de pánico, pero eran mucho menos. Yo me estaba ya mejorando un montón. Yo le digo por la noche al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me ayudes y yo necesito que tú me arrojes luz. Que tú me dirijas qué yo voy a hacer. Entonces, yo recuerdo que comienzo a hablar con una compañera de trabajo y una compañera de trabajo me dijo, no, pues cuando yo pasé una situación, no era que me daban ataques de pánico, pero comencé a tomar una pastilla natural, que de hecho es la 5-HTP, que esto no es una marca, por lo tanto no estoy diciendo nada, sino 5-HTP es una mezcla que hacen de plantas, que te ayuda a que tu cuerpo cree más serotonina, que de eso voy a hablar ahorita. Y entonces yo me quedé como que, al otro día pido hablar con otro psiquiatra, porque me di cuenta que los anteriores lo que querían era meterme una pastilla. Esa noche, después que termino de hablar con la compañera, recuerdo que empiezo a buscar información por internet y yo dije, no, yo tengo que buscar la manera de trabajar con esto. Y yo soy del tipo de persona que cuando a mí me da con algo sigo buscando información. Y como no estoy durmiendo por la noche, no tengo mucho que hacer, pues vamos entonces a buscar por internet. Vamos a nutrir nuestro cerebro de información para ver cómo bregamos con esta situación. Y recuerdo que empecé a buscar información y yo descubrí que muchas de las razones por las cuales a nosotros nos dan ansiedad y nos dan ataques de pánico es que esos pensamientos que estamos teniendo, que quizás le estamos dando cabida, a nuestro cuerpo ponen en un sistema como de defensa, hace que nuestro cuerpo deje de crear serotonina. Y la serotonina es lo que se conoce como la hormona de la felicidad. Y la serotonina es la que hace que tú te relajes, que tú te tranquilices. La serotonina trabaja en conjunto con la melatonina. Eso es para que tú veas todo lo que aprendí todas esas noches que no dormía. La melatonina es la que te da sueño. Tú puedes tener mucha melatonina, pero si no tienes serotonina, no vas a dormir. Entonces yo llegué a un punto en que también estaba tomando melatonina a ver si podía dormir, pero no dormía. Me sentía así, toda boba, pero no dormía. Y ahí fue que aprendí que estas dos hormonas trabajan en conjunto y que si me hace falta de una, la otra, aunque la tenga, no me va a funcionar. Al otro día pido hablar con otro psiquiatra y esta psiquiatra que está, Dios bendiga a esa psiquiatra donde quiera que esté. Porque me habló tal cual. Yo fui donde ella y yo le dije, ok, doctora, me recetaron este medicamento, el cual solamente tomé una pastilla, las demás la boté porque me causó esto y esto y le expliqué. Estoy tomando este otro medicamento de noche y ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer por el día? O sea, y ella se sentó y me dijo, mira, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando. Todo lo que le expliqué a ustedes ahorita de la serotonina, la melatonina y todas esas cosas, pues ella me lo explicó, lo cual ya yo sabía, porque ya yo lo había leído, que le dije, ok, quiere decir que la información que leí es correcta, porque ya me la está confirmando. Y yo dije le digo a ella, ok, yo no quiero un antidepresivo, porque lo que yo leí del antidepresivo, cuando tú segregas serotonina, tus neuronas
mueren. Se creaste serotonina, tu neurona murió. Otra se creó serotonina, murió. Los antidepresivos lo que hacen es que cuando una de tus hormonas crea serotonina, evita que muera, para que siga creando serotonina. Entonces, y eso es lo que te pone así como todo bobo. Hay pastillas que no, porque créeme que dentro de la farmacología hay una gama enorme. Pero hablo de Tamil no quería depender de ninguna pastilla. Incluso la de por la noche no me estaba gustando la idea. Pero... Entonces, ella me dijo, mira, si no quieres tomar ninguna pastilla, yo lo que te puedo decir es que tienes que tener una alimentación sana, o sea, vas a tener que ir a un nutricionista. Paréntesis, seguí la dieta por un tiempo, después la dejé muy mal, lo sé, cierro paréntesis. Y tienes que hacer mucho ejercicio porque al tú hacer ejercicio, tu cuerpo va a crear serotonina regularmente, pero tienes que hacer ejercicio por lo menos 45 minutos 5 veces a la semana. Y tienes que ser fiel para que tu cuerpo entonces cree serotonina. Me dijo, esto no va a ser un proceso de que empezaste esta semana y ya la semana que viene vas a estar bien. Porque tu cuerpo trabaja a su ritmo. Y me dijo, y te voy a decir una cosa, la pastilla que estás tomando por la noche, yo no sé ni por qué DH te la dieron, funciona, pero esa pastilla crea adicción. Y yo, wow, eso es lo menos que queremos en este punto. No. Si tenemos que volver a los días en que no dormimos, volvemos a los días en que no dormimos, pero esa pastilla yo no me voy a hacer, yo no voy a crear adicción. Salgo de ahí, entonces ahí la doctora me dijo, bueno, si para empezar a bajar las dosis, pica la pastilla, porque la dosis que yo tenía realmente era bien bajita, de esa pastilla de por la noche. Pícala, está 3 días tomándote los cantitos picados y la dejas. Wow, eso hice. Y aparte de la terapia, de la respiración, comencé entonces a hacer ejercicio, empecé a caminar. Empecé entonces como que a ver ciertas mejorías, empecé a tomarme las 5-HTP. La primera semana yo sentía que como que no me hacía nada, pero ya la segunda semana me di cuenta que sí, ya yo me estaba sintiendo mejor. Luego que hablamos y ese tratamiento, vuelvo y te digo, es natural, lo consigues en cualquier farmacia. En las cadenas estas grandes tú las consigues literalmente en el área de vitaminas, porque es un suplemento natural, no es un medicamento. La otra que estaba tomando por las noches para relajarme, que incluso estoy grabando este video y mientras grabo este video en Puerto Rico estamos en cuarentena, so que literalmente yo no salgo a nada. Y a veces el estar tanto tiempo encerrado llega a un punto en que cansa y que el encierro como que le quiere dar cabida a la ansiedad. Y yo lo que hago es que todas las noches, como obviamente no gasto tanta energía como cuando uno está trabajando afuera en la calle, todas las noches me tomo una pastillita de ashwagandha. Ashwagandha también es un suplemento natural. Y ese suplemento natural no solamente te ayuda a relajarte, te ayuda a un montón de cosas en tu sistema inmunológico, en tu sistema nervioso. Si tienes dudas de la ashwagandha, busca información para que tú veas que es muy bueno. Y también está en el área de vitaminas de todas las farmacias. Cuando empiezo en eso, ahí viene lo espiritual. Yo siempre reconocía que esto era un proceso de parte de Dios. Yo reconocía y yo entendía que Dios estaba en el asunto y que Dios me estaba haciendo pasar por este proceso con un propósito. Y que hay muchas personas que también están pasando por este proceso. Cuando yo pasé por este proceso, Dios puso en mi camino personas que habían vivido el proceso y que me empezaron a hablar. Cuando yo empecé a pasar el proceso, lo primero que yo hice fue, wow, escuchar y aprender. Yo tuve una amiga que me habló del proceso y me dijo, Tamil, cuando a ti te recomienden algo, hazlo, porque cuando yo estuve en el proceso, yo no hacía caso y en vez de salir del hoyo, lo que hacía era que me seguía enterrando en el hoyo. Y yo, ok, me dan consejo, síguelo.
Y estaba bien receptiva y estaba, todo lo que me dijera lo pensaba y trataba de ponerlo en práctica porque yo quería salir del proceso. Y yo me di cuenta que dentro de los múltiples procesos que Dios permitió o que Dios quería que yo viviera y de los múltiples propósitos que tenía, uno de ellos era hablar de esto, porque de la misma forma que yo lo viví, hay gente que lo está viviendo o quizás hay gente que lo va a vivir. Y de la misma forma que yo tuve personas a mi alrededor que me ayudaron a salir de la situación, que me contaron su experiencia y de su experiencia yo tomé para mí lo que yo entendía que era pertinente para mí. Eso es lo que yo quiero, que las personas que cuando escuchen mi testimonio y están pasando por el proceso, agarren lo que es pertinente para ellos y lo apliquen a su vida y puedan salir. Yo en este proceso siempre supe que Dios estaba ahí. En la primera etapa del proceso, uno está tan cegado, uno está tan nublado que uno no ve nada, uno lo que ve es un hoyo, un pozo bien hondo. Me sentí en la Biblia como José cuando sus hermanos lo tiraron a la cisterna, que me imagino que es lo que veía a su alrededor, todo era tierra, las cisternas son huecos en la arena. Y así yo me sentía atrapada, de que no podía respirar, que no podía salir. Señor, sácame de aquí. A mí siempre me ha gustado mucho leer la Biblia. Me encanta. Y siempre saco mi ratito para leer, aunque sea un poquito. Y me llama mucho la atención porque el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y yo le decía eso al Señor: Señor, en este proceso, ayúdame a esperar. Ayúdame a ser paciente. Enséñame a esperar en ti. Aumenta mi fe. En esas noches que yo no podía dormir, eso era lo que yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes, que tú me ayudes, que tú me ayudes en este proceso, que tú me des paz en medio de la prueba. Yo sé que yo voy a salir al otro lado, porque si tú me trajiste hasta aquí, tú estás conmigo y tú me vas a sacar al otro lado. Pero ayúdame. Yo comencé a reconocer mi dependencia de Dios. Hay veces que nosotros, los seres humanos, tenemos una vida tan ajetreada y a veces somos capaces de tantas cosas y tenemos el control de tantas cosas que nosotros se nos olvida que esas capacidades las tenemos por Dios, y que a pesar de que Dios nos ha dado unas capacidades y unos privilegios y unos dones y ciertas cosas, nosotros seguimos dependiendo de Dios y a veces eso se nos olvida. Y yo recuerdo que yo le decía: Señor, definitivamente yo dependo de ti. Yo dependo de ti, porque eso es algo... No es como decir tengo catarro, pues con esta pastilla te vamos a quitar los síntomas del catarro. No, esto es algo que es una tormenta dentro de ti, que el único que puede meter la mano y sacarte, como pasó con Jesucristo y Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas: sálvame, maestro, y él asió de él, era Jesús, era Dios. Y así fue. Yo recuerdo que cuando dejé todas las pastillas, obviamente dejé de dormir. Y yo le decía al Señor: Señor, yo dejé las pastillas, pero que la gloria es tuya. Ayúdame. Y yo recuerdo que todas las noches yo había bajado una aplicación a mi celular de música, y dentro de esa aplicación de música yo tenía varias emisoras, y yo le decía: Señor, en este proceso, háblame. Voy a dejar de estar escuchando mis pensamientos, voy a estar dejando, háblame. Y Dios me empezó a ministrar mucho por una canción que canta Marcos Vidal con Juan Luis Guerra. La canción se llama Tu Nombre. Y hay una parte que a mí me ministraba mucho que decía: no hago más que pensar en tu nombre y descanso. Decía: no hago más que pensar en tu nombre, Jesús, y descanso. Y yo me di cuenta y yo decía: eso es cierto también.
La palabra del Señor dice, descansa en mí. Y otra de las cosas que yo comencé a hacer fue leer la Biblia. Yo les soy honesta, yo no soy muy fanática de los salmos. Son bellos, son hermosos. Yo no soy muy fanática, a mí me gusta más como que lo histórico. Y yo recuerdo que en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y eso era lo que yo decía. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy tu oveja. Yo soy tu hija. Pastoréame por delicados pastos. Y hazme descansar. Porque yo le decía al Señor que me hiciera descansar porque la ansiedad te da tantos y tantos pensamientos. Cierto, no puedes dormir. Pero tu cuerpo se cansa de tanto pensar. Y yo le decía, Señor, ya yo no quiero que mi mente siga con estos disparos de pensamiento. Yo quiero descansar en ti. Y yo recuerdo que esa noche, esa noche no, ya en la madrugada, dormí como media hora para no dormir nada, para no tener ningún medicamento que me está provocando ningún sueño, que no me está haciendo dormir. Dormir media hora, para mí eso era un logro. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo lo que te pido es que tú me dejes dormir. Por el día yo brego con la ansiedad. Ya el psicólogo me dio muchas herramientas para bregar con la ansiedad, Señor, pero si mi cuerpo no descansa, no puedo pensar bien. Y esas herramientas que me dieron no las puedo utilizar. Yo necesito que tú me dejes descansar. Y yo recuerdo que la próxima noche dormí 4 horas. Esas 4 horas para mí eran la gloria. Porque realmente estaba bien cansada. Realmente estaba bien cansada. Comencé entonces a dormir 4 horas, era lo que estaba durmiendo, no estaba tomando ningún tipo de medicamento. Por el día todavía como que me querían dar ataques de pánico, pero no eran tan fuertes como al principio. ¿Por qué? Porque las herramientas que me había dado el psicólogo me había ayudado mucho. Y dentro de las cosas que yo le decía al Señor es, Señor, yo no puedo seguir faltando a mi trabajo. Señor, tú sabes que yo tengo mis deudas, que yo tengo mis cosas y yo quiero cumplir, pero también en mi trabajo yo quiero ser funcional y yo necesito dormir. Y mi trabajo fue mi mayor terapia. Pues ahí empecé a trabajar, me envolví a lo que era mi trabajo mentalmente demanda mucho. Ahí los ataques de pánico desaparecieron, no tenía tiempo de pensar, de darle riendas a mi mente, porque tenía que estar todo el tiempo concentrada en lo que estaba haciendo en mi trabajo, por lo tanto los ataques de pánico comenzaron a desaparecer. Ya no solamente estaba durmiendo 4 horas, estaba durmiendo después 5 horas, después empecé a dormir 6 horas. Y yo dije, ¿sabes qué? Salí de esto. Me llama la atención porque aunque no se los había dicho antes, el primer psiquiatra me había dicho, no, tú vas a estar en estas 6 meses. Y yo, ¿qué? ¿Tanto tiempo? Yo no puedo estar tanto tiempo en esto, yo tengo que trabajar, yo tengo una vida, yo tengo cosas que hacer, yo no puedo estar 6 meses en esto. Yo le decía, Señor, haz algo. Yo les puedo decir que mi primera etapa duró 3 semanas. Y que yo salí del proceso completo en menos de 3 meses. 2 meses y medio, casi 3. Vamos a decir 3. Incluso una compañera de trabajo que me ayudó mucho me dijo, yo te veo y no lo puedo creer. ¿Cómo tú te has agarrado tanto de tu fe, tanto de que Dios te va a sacar de aquí, tanto de que esto no es eterno, tanto de que Dios me va a llevar al otro lado? Que, wow, eso es un testimonio grande. En menos de 3 meses tú has salido de esto también. Y esto es un proceso que es duro, que hay personas que le toman mínimo 6 meses, hay personas que le toman 1 año, 2 años, hay personas que nunca salen de esto, que de por vida siguen viviendo los ataques de pánico y tú saliste de esto. La gloria es del Señor. Pero la parte más importante, confiar en el Señor, orar,
hablar con el Señor. Entender que si esto llegó a tu vida, Dios tiene un propósito. ¿Sabes qué? Mi vida no volvió a ser igual. Luego de los ataques de ansiedad, de los ataques de pánico, mi vida no volvió a ser igual. Ahora reconozco más la dependencia que yo tengo de Dios. Y que a veces cuando llegan en estos momentos difíciles, Señor, yo confío en ti. He aprendido a confiar más en el Señor. He aprendido a depender. He aprendido a creer. A creer. Que de eso es lo que se compone la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Cree. Si tú estás pasando por esta situación, yo te entiendo. Si tú estás pasando por esta situación, pon tu confianza en el Señor. Y yo te aseguro que tú vas a salir al otro lado. Esto es un proceso que Dios te ha permitido tener. Esto es un proceso que va a cambiar de tu vida para siempre. No vas a volver a ser la misma persona que eras antes. Pero Dios se va a glorificar en tu vida. Dale ese espacio, dale esa oportunidad al Señor, a que Él siga obrando. A través de esto también quiero agradecer, hubo muchas personas que se enteraron de mi situación y hubo muchas personas, pero muchas personas que estuvieron orando por mí. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, por la oración de todas esas personas, de mi mamá, de mi esposo, de mi familia, de mis hermanos en la fe, a la iglesia a la que asisto y de toda esa gente que aún no me conocían, pero pidieron la oración por mí y me presentaron en la oración, si no hubiese sido por eso, no estaría aquí. Pero Dios permitió que saliera. Y Dios va a ser tu guía y te va a ayudar a salir. Si tú te pones en las manos de Dios. Espero que este testimonio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga mucho y adelante.